cordial saludo a nuestro querido público. Mi nombre es Naomi Chuis, miembro de la Comisión de Proyección Académica en la Asociación Civil Derecho y Sociedad. En esta sección de entrevistas elaboradas por el portal jurídico Polemos, tenemos el agrado de poder conversar con Juan Manuel Bautista Jiménez. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. En la actualidad se desempeña como profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en su Facultad de Derecho, tanto en cursos de grado como de posgrado. Hoy conversaremos sobre la situación política y militar que viene aconteciendo entre Rusia y Ucrania y que ha puesto en tensión al mundo nuevamente ante los deseos de una guerra mundial. ¿Cómo está, doctor Bautista? Un gusto tenerlo en Polemos. Un saludo y un placer para mí, sí, estar con vosotros. Entonces, para comenzar, doctor, ¿nos podría comentar a raíz de qué se origina este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Qué es lo que está en disputa? Bueno, el origen del conflicto de Rusia y Ucrania. Las razones por las cuales el gobierno de la Federación de Rusia ha iniciado, en realidad más que iniciado, ha continuado una guerra, una invasión que ya comenzó en el año 2014, en febrero, con la invasión de la península de Crimea, al sur de Ucrania, y que ahora ha continuado con una guerra, digamos, convencional, ¿no? Con ataques por varios frentes, el norte, el sur y el este de Ucrania. Las razones que esgrime el gobierno ruso están en una suerte de defensa ante una mayor aproximación de Occidente, encarnado en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y ante, digamos, esa defensa que entiende el gobierno ruso que debe de hacer de sus fronteras, habida cuenta de que amenaza a su seguridad, ¿no? Este es el argumento que esgrime especialmente el presidente de Rusia, Putin. Hay un segundo argumento, o un argumento más de fondo, que está en la llegada de Putin al poder. Putin llega en torno al año 2000 a la presidencia de la Federación de Rusia y encarna ese sentimiento de un gran número de una gran parte de la población rusa, de la humillación que desde el desmembramiento de la Unión Soviética hace justo ahora 30 años, supuso de pasar de ser una superpotencia en enfrentamiento directo con los Estados Unidos, una superpotencia nuclear, y que pasó en estos últimos 30 años por un periodo de decadencia en el cual de alguna manera se sintieron humillados, ¿no? Como una especie de recuperación de esa humillación. Entiendo yo que ha sido esta política y esta decisión final de Putin, ¿no? Por lo tanto, estas serían las dos razones principales. Gracias por este primer acercamiento al tema, doctor. Continuando con ello, en horas de la madrugada, Rusia inició una operación militar especial que finalmente, como todos sabemos, detonó en un conflicto armado en Ucrania, la cual, según Vladimir Putin, es una operación de defensa propia ante una amenaza para la soberanía de Rusia y sus intereses. ¿Considera que esta es la única forma en que Rusia podía proteger dichos intereses? Pues no, porque esta sería la solución ilegal, ¿no? Porque la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4, establece la renuncia que los estados hicieron en 1945 a usar la fuerza armada, la violencia bélica, ¿no? No solo las guerras como tal, sino más allá toda violencia bélica que fuera en contra de la integridad territorial o la independencia política del resto de los Estados miembros de Naciones Unidas. Estamos hablando de la regla más fundamental, la regla esencial de que la comunidad internacional se ha dado en toda su historia, ¿no? Mi maestra, la profesora Mangas Martín, señala que la violación de esta regla, la que ha cometido hoy Rusia, que ya también cometió, como dije antes, en el 2014, supone la piedra de toque del máximo consenso que ha llegado la humanidad hasta el momento. Por lo tanto, esta decisión, que es absolutamente legal, no era la manera de defender los intereses. ¿Por qué? Ante tu pregunta del argumento de que Rusia actúa en legítima defensa. Hace apenas 2 días ha reconocido como nuevos estados a la República de Donetsk y la República de Lugansk, que son dos territorios que pertenecen a la zona del Donbass, una región ucraniana, que desde prácticamente ese mismo año, 2014, parte de esa población que es, digamos, mayoritariamente favorable a Rusia y es ruso hablante en Ucrania, ¿no?
bueno, llevaron a cabo un movimiento, digamos, de separación e independencia respecto de Ucrania, ¿no? Este, digamos, movimiento insurreccional que, digamos, tiene ocupado un tercio de esta zona del Donbass ucraniano, solo un tercio. Fue debido fundamentalmente además al apoyo de Rusia, pero un apoyo que hizo Rusia de manera encubierta, soldados y acorazados que fueron utilizados sin la bandera y sin las insignias rusas. Esto también es una violación del derecho internacional, ¿no? Pero, digamos, esta situación hace que Rusia hace un par de días, contrario a derecho internacional, establece como nuevos estados, reconoce como nuevos estados las declaraciones de independencia que llevaron a cabo estos grupos armados. Pero curiosamente, estos, digamos, habitantes de Lugansk y de Donetsk solo controlaban un tercio de cada una de estas provincias. Con el reconocimiento de Rusia como estados independientes de estas dos nuevas repúblicas, contrario a derecho internacional, sería lo que ya llamaríamos un reconocimiento prematuro, porque no se dan los tres elementos de territorio, población y una organización política establecida. Es una maniobra deliberada, pero al mismo tiempo un tanto burda, y a los 2 días de esta situación, donde además Rusia ha celebrado sendos acuerdos de cooperación militar y de ayuda, es decir, que en caso de ser atacado serán objeto de defensa por parte de Rusia. En estos acuerdos militares con Lugansk y con Donetsk, hace que, digamos, plantee la posibilidad de ejercer la legítima defensa cuando, y esta es, digamos, la tercera, digamos, el tercer digamos, mentira de la situación, ¿no? Facebook, la situación en cual la Federación de Rusia dijo que se está llevando a cabo un genocidio de parte de la población de estos territorios prorrusa, ¿no? Por parte del gobierno de Ucrania, ¿no? Es cierto que ha muerto en estos 8 años de guerra en el Donbass, unos 15.000 personas, ¿no? Pero está lejos, ¿no?, de hablar de un genocidio, que es además uno de los crímenes más difíciles de probar en el ámbito del derecho internacional. Por lo tanto, ese reconocimiento como Estados, contrario al derecho internacional, más además un reconocimiento de un territorio que solo controla un tercio. Y a su vez esa denuncia de ser objeto de genocidio de esta población, cuando a todas luces tenemos allí una organización, que no lo olvidemos, que es la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que ha estado vigilando y tratando de establecer, en la medida de lo posible, verificar el alto el fuego que se han llevado a cabo a partir de unos acuerdos de Minsk, que se llevaron a cabo 2 acuerdos de Minsk hace un tiempo para establecer esta especie de alto el fuego, ¿no? Hace que esa reacción, como dice el gobierno Putin, del argumento de actuar en legítima defensa, absolutamente no tiene, digamos, ninguna validez y no se puede admitir en derecho internacional. Y, por lo tanto, la mejor manera que tenía Rusia de tratar de preservar una especie de zona, ¿no?, donde estuviera libre digamos, de Occidente, como le llama el gobierno de Putin, esto lo hubiera podido seguir haciendo mediante las negociaciones que el resto de la comunidad internacional, tanto la Unión Europea, especialmente con Macron, que es el presidente del Grupo de Normandía, como los Estados Unidos, que ha habido diferentes reuniones. Todas estas reuniones diplomáticas parece ser ahora, lo podemos ver claro, yo lo vi prácticamente claro solo desde hace 2 días, cuando hubo este reconocimiento ilegal. Ahí me di cuenta que ya claramente había optado Putin por la vía de la guerra. Esto ha hecho que el abandono de la vía diplomática hubiera sido para Rusia la mejor opción de seguir tratando de preservar sus intereses. Muchas gracias por su respuesta, doctor Bautista. La siguiente cuestión es, a raíz del inicio de la operación militar, la bolsa de valores de Rusia se ha desplomado hasta un 50% y el rublo alcanzó su mínimo histórico frente al dólar. Además de ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que hoy mismo presentará un paquete de sanciones económicas masivas y específicas contra el país ruso. ¿Cómo cree que Rusia puede enfrentar esta situación?
Esta es una de las incógnitas, ¿no? Todos los que desde hace tiempo apostábamos por la idea de que, bueno, Putin iba a tensar todas las negociaciones al máximo, estas maniobras de soldados, en fin, acercándose a la frontera, haciendo maniobras militares a todas luces con un gran número de soldados, pero según comentan los militares, insuficiente para llevar a cabo una ocupación total de Ucrania, donde no olvidemos que se trata de un país de casi más de medio millón de kilómetros cuadrados, 44 millones de personas, donde aunque haya una parte de la población favorable a Rusia y ruso hablante, hay otra prácticamente la mitad o algo más de la mitad favorable a alejarse de la órbita rusa y acercarse a Occidente. Esa era la gran pregunta, ¿no? Porque si Rusia se decidía a llevar a cabo el ataque armado como así ha hecho, las sanciones se iban a llevar a cabo y las sanciones iban a tener, digamos, un gran impacto económico en Rusia. ¿Por qué creo o qué es mi opinión a este respecto? En primer lugar, Rusia lleva preparando desde hace tiempo esta situación. Esto ahora mismo ya a toro pasado, como decimos en Salamanca, es fácil de ver, pero ¿por qué lo ha estado preparando? Porque desde el punto de vista económico lleva Rusia no es un país que tenga una deuda muy alta, ¿no? Y además Rusia lleva mucho tiempo acumulando divisas, comprando todos los dólares que puede. Ha llevado a cabo en los últimos meses acuerdos de cooperación económica y en todos los niveles con la República Popular de China, es decir, China le va a prestar seguramente la mayoría de o todas las, digamos, ayuda económica que va a necesitar Rusia cuando las sanciones a medio plazo, digamos, empiecen a hacer efecto. Por lo tanto, hay yo creo, un cálculo, ¿no?, por parte de la Federación de Rusia de que puede resistir bastante tiempo las sanciones. No olvidemos además que el precio del crudo está por las nubes, ¿no? Y Rusia es el segundo país con mayor número de reservas de petróleo después de Arabia Saudí. Yo creo que Rusia ha calculado esta posibilidad de mantener durante un periodo de tiempo, no sabemos cuánto, pero va a poder mantener, digamos, estas sanciones, ¿no? Estos amigos, especialmente el cultivo de la relación con China, que hoy en día se ha desmarcado de alguna manera, ha dicho a Estados Unidos, yo no quiero que se me juzgue mi relación, ¿no?, por mi amistad con Rusia. Pero ha sido muy significativo que en la reunión del Consejo de Seguridad, que finalmente se celebró hoy y que precisamente el ataque de las 4 de la mañana, como muy bien has dicho, coincidió con el momento inicial del Consejo de Seguridad donde se iba a plantear una posibilidad de alguna vía de paz y directamente Putin anunció que entraban sus tropas. En este Consejo de Seguridad, China no ha condenado la agresión y, digamos, ha preferido, digamos, mantenerse al margen y abogar por unas medidas, digamos, diplomáticas, porque volviera a la diplomacia. Es decir, hay un apoyo claro de China a Rusia y esto va a hacer que Rusia resista durante un periodo de tiempo, no sabemos cuánto. Pero en última instancia yo creo que Rusia se equivoca. Putin, que no deja de ser un autócrata y representar esos intereses, ¿no?, de Rusia, yo creo que quiere pasar a la historia como el hombre que ha hecho que Rusia vuelva, digamos, a recuperar el brillo de los imperios o el brillo de las grandes potencias, pero no le va a poder salir bien. Quiere decir, las sanciones van a seguir más allá de cuando se acaben las reservas del apoyo de China y la propia reserva que tenga Rusia. Sinceramente no vemos otra solución. Quiere decir, es una vía sin salida para Putin. Entiendo, doctor, muchas gracias. Por otro lado, ¿cuál considera debería ser el siguiente paso de la OTAN? ¿Necesitan pronunciarse militarmente o de qué otra forma podrían actuar en razón de evitar una guerra mundial? Sí, la pregunta es muy interesante. La OTAN. Fíjense, he dicho que al principio que hay un interés de Rusia por bueno, pues, acabar con esas humillaciones de unos 30 años, etcétera. El otro argumento de Rusia era precisamente evitar que la OTAN se extendiera hacia el este, ¿no?, y llegar hasta las mismas fronteras
de Rusia, ¿no? Obviamente esto siempre significa o puede un país entender, podemos entender que Rusia se sintiera en cierta manera amenazada, ¿no? Si la OTAN se extendía, digamos, a un país como era Ucrania. Y es cierto que en la cumbre de la OTAN del año 2008, la cumbre de Budapest, se señaló como Ucrania un país susceptible de poder ingresar en la OTAN. Tenemos que pensar que los países son soberanos y pueden decidir su política exterior. En eso consiste la soberanía, en conducirse de manera independiente en las relaciones internacionales. Es posible que de alguna manera Occidente, en el sentido la OTAN por este lado, esta presión para de alguna manera amenazar con seguir extendiéndose hacia el este, ¿no? También hay una reclamación de Putin que viene a decir que hubo una especie de acuerdo con que no se iba a ir un milímetro más, ¿no? De la OTAN hacia el este, ¿no? Pero son acuerdos que son susceptibles de ser interpretados y que en ningún caso justifican el uso de la Fuerza Armada, la violación del 2.4 de la Carta que he comentado antes. Pero es cierto que de alguna manera la acción de la OTAN un tanto torpe de alguna manera tratar de ahogar a Rusia en un momento en que estaba mucho más débil. Y además tenemos que decir que en el caso de la Unión Europea hubo un intento cuando la alta representante Catherine Ashton vino a hacer una suerte de acuerdo comercial de la Unión Europea con Ucrania en un momento, ¿no? Después de los episodios del Maidán, de esta revolución naranja que hubo en Ucrania, realmente esa actuación de la Unión Europea en ese momento quizás no hubiera sido lo más adecuado. Algún analista se ha pronunciado en este sentido. Pero más allá de eso, no caben argumentos para acudir a la guerra como lo ha hecho la Federación de Rusia, ¿no? Y ahora la situación en la que nos encontramos es que la OTAN como tal es una organización de legítima defensa colectiva que solo va a actuar en caso de que se ataque a un Estado miembro de la OTAN. Ucrania, pese a lo que acabo de comentar, no ha llegado a ser miembro de la OTAN, ni siquiera se le ha ofrecido, digamos, ha comenzado el proceso de adhesión en ningún caso, ¿no? Con lo cual todo esto podría decirse que Putin trata de prever jugadas adelante que no tendrían esa sensación. Por lo tanto, la OTAN no va a invocar el artículo 5 salvo que un Estado miembro fuera atacado. Y estoy absolutamente seguro que Vladimir Putin nunca va a atacar a un Estado miembro de la OTAN porque sabe que entonces sí que cabría esa reacción militar por parte de la OTAN. Lo que sí ha invocado la OTAN hoy ha sido el artículo 4 del Tratado OTAN. En el artículo 4 lo que se plantea es que cuando un Estado miembro considere que hay una cierta amenaza o que su país puede verse amenazado, no atacado, sino que hay alguna amenaza a su seguridad, puede invocar al Consejo Atlántico, al órgano ejecutivo de la OTAN, para que de alguna manera valore la situación, se reúnan y bueno, pues valoren bueno, geoestratégicamente cómo está la situación. Pero la OTAN en ningún caso, y además también en la fase de las negociaciones se vino a decir que la OTAN no iba en ningún caso a plantear amenazas militares en este sentido, ¿no? Por lo tal, esta va a ser seguramente la situación de la OTAN. Podrá aportar de alguna manera ayuda y a partir de estados de manera individual, lo ha hecho ya Gran Bretaña, lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Estados Unidos, han aportado apoyo militar. El ejército ucraniano es mucho más poderoso ahora que lo era en 2008, pero claramente desde el punto de vista militar, la Federación de Rusia con Bielorrusia al norte tiene bueno, tiene prácticamente todas las de ganar en caso de este ataque territorial a Ucrania. Gracias, doctor. Para finalizar, nos gustaría saber sus últimas reflexiones sobre la guerra que viene aconteciendo entre Rusia y Ucrania, así como la postura que le tocaría tomar a cada país. Sí, bien, las posturas que le tocaría a cada país. Bueno, pues los países y de manera individual en el ámbito bueno, en primer lugar, los países miembros de la Unión Europea ya se acaban de reunir, han establecido una primera batería de sanciones de carácter económico, sanciones de carácter financiero y sanciones de carácter personal
para aquellos dirigentes del entorno del gobierno, ¿no? Pues bloqueando fondos o con la imposibilidad de pasar por el espacio, por la soberanía del territorial de algún país miembro de la Unión Europea. El caso de la OTAN seguramente pues estará muy vigilante sobre todo para esos países como Polonia o las 3 repúblicas bálticas, ¿no? Que también están en esa zona de influencia de Rusia, que son las que se sienten más amenazadas. Seguramente se reforzará la OTAN y seguramente, digamos, estarán como más pendiente ante cualquier movimiento o cualquier paso en falso que diera Putin de atacar a un Estado miembro. Y por otro lado, yo creo que se han manifestado tanto Japón como la India, como Gran Bretaña, que ya no es miembro de la Unión Europea, a la hora de aportar. Unos países se han dedicado mostrando esa solidaridad con Ucrania, se han dedicado a enviar ayuda militar. Otros países, como ha sido el caso de España, nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha dicho hoy que España no se plantea enviar ayuda militar, pero sí ayuda humanitaria, ¿no? Y además también la Unión Europea ofrece, digamos, una posibilidad para favorecer, digamos, que todo el problema de refugiados que se van a plantear ahora, ¿no? Especialmente con países como Moldavia, donde van a empezar a llegar todas esas personas tratando de huir de la guerra, seguramente pues busquemos desde la Unión Europea alguna manera de poder absorber a esa masa de refugiados que se van a producir, ¿no? Mis reflexiones finales, pues yo creo que Putin en el fondo ha conseguido una cosa paradójicamente que va en contra de los intereses de Rusia. La OTAN era una organización que en el fondo estaba un tanto alicaída. Donald Trump, el anterior presidente de Estados Unidos, que acaba de hacer además unas declaraciones absolutamente irracionales sobre que Putin está llevando a cabo una estrategia que si él hubiera sido el presidente de Estados Unidos esto hubiera cambiado, ¿no? El tema de Donald Trump es absolutamente, si no fuera porque es muy peligroso, ¿no? Uno se plantearía si estamos ante una comedia absoluta, ¿no? Lo que ha conseguido Vladimir Putin es precisamente que esa OTAN alicaída, sin apenas un interés especial por parte de algunos estados, la OTAN solo la estaban de alguna manera levantando los países de Europa del Este, que a su vez ahora pueden decir, ya os decía, que Rusia era peligrosa, ¿no? Y que el resto de Occidente no tenía, digamos, esa, o no teníamos esa sensación. Lo que ha conseguido Putin es precisamente revitalizar la OTAN. Ahora la OTAN más que nunca va a recibir, o los estados que deben aún en su presupuesto a la OTAN, estoy seguro que van a cumplir con esa parte que les toca en cuanto pagar la parte de su cuota, ¿no? como miembro, y va a, digamos, permitir que, como digo, una organización internacional ahora sea mucho más poderosa. Y esta búsqueda, digamos, de sacar adelante a Rusia como una gran potencia que es, como además un país que ha pertenecido a Europa y que forma parte de Europa, ¿no? A lo largo de su historia, pues va a conseguir que desde Occidente, que bueno, pues se aleje mucho más y de alguna manera, digamos, le queda o se haya decidido, digamos, jugarse sus cartas, ¿no? Uniéndose más a la República Popular de China. Pero la República Popular de China, que también es el otro gran país en auge, ¿no? Otra gran superpotencia, China, por lo que estamos viendo todos estos años, China tiene otra manera de hacer las cosas, una manera pacífica inicialmente, pero en la práctica muy agresiva, ¿no? Sobre todo en África, sobre todo en aquellos lugares donde a través de una suerte de ayudas y de soft power, ¿no? En el fondo ir obteniendo, digamos, esas ventajas geoestratégicas que hacen que en el futuro, ¿no? La superpotencia pueda llegarse a ser China, ¿no? Con unos Estados Unidos, y esta es mi última reflexión, que ahora está de alguna manera pagando también ese aislacionismo que la administración Trump había, digamos, provocado en una superpotencia que se estaba retirando de casi todos los frentes, ¿no? Una superpotencia, para bien o para mal, tiene que estar ahí, tiene que estar, digamos, en primera línea del mantenimiento de la paz. La retirada de Afganistán hace apenas unos meses, ¿no? Todavía queda ahí
como pozo, ¿no?, de una sociedad internacional que ahora ya no tiene tanta, digamos, confianza en lo que era la superpotencia norteamericana. Y por último, la Unión Europea, que sigue siendo esa organización internacional, y ahora me toca mañana decir en clase que habíamos conseguido, ¿no?, la Unión Europea especialmente, lograr que dos generaciones, la de mi padre y la mía, yo soy del año 67, hayamos sido las dos primeras generaciones seguidas que en el continente europeo hemos conseguido no participar en ninguna guerra, ¿no? Estos más de 60 años de paz ahora, ¿no?, se acaban de quebrar por esta iniciativa de la Federación de Rusia de defender sus intereses de manera contraria y flagrante al derecho internacional, con violaciones graves de este ordenamiento. Muchas gracias, doctor Bautista, por su participación el día de hoy y habernos compartido de valiosa información sobre la situación bélica entre Rusia y Ucrania. Finalmente, invitamos al público presente a que pueda mantenerse vigilante y crítico de los presentes acontecimientos. Los invitamos a seguir también al portal Polemos en sus redes sociales para más contenido como este. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un saludo. Un saludo.